La tenemos ahora vía Zoom a la señora Beatriz Galeano, es de Barrios de Pie, con muchas actividades, por cierto, las organizaciones sociales, y nos va a contar cómo están hoy por hoy con una interesante investigación que se hizo hace poco, ¿no? ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días Liliana. Eh, Gracias por llamar, bueno, conectarte, mejor dicho. sí. Sí. Beatriz, ¿qué investigaciones de la cual ustedes han participado recientemente? Si nos puedes dar más precisiones. Ujú. Bueno, recientemente se ha hecho, ¿no es cierto?, vía redes, un encuentro nacional en donde se dio a conocer el indicador barrial de la situación nutricional, ¿no es cierto? Importante porque es una experiencia comunitaria epidemiológica que se desarrolló en barrios populares, ¿sí? Sí. En 20 provincias del país, entre los cuales participó también nuestra provincia, ¿no es cierto? Fueron relevados en 1066 comedores y merenderos a lo largo y ancho de nuestro país, en el cual se tomaron, ¿no es cierto?, las mediciones antropométricas de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de encontrar, o sea, el objetivo de esta medición, de este estudio, tiene que ver con la necesidad de generar redes barriales, ¿no es cierto?, de reconocimiento de la malnutrición, un reconocimiento precoz de la malnutrición, ¿no es cierto?, como para que después pueda ser tomado por el Estado y abordado con las políticas públicas que se merecen, ¿no es cierto? Allí estuvo presente dos representantes, dos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Lamentablemente Arroyo se había comprometido, pero no pudo esta vez porque la vez anterior estuvo presente por cuestiones, bueno, laborales, ¿no es cierto? Su agenda también apretada, pero no obstante estuvieron personas que presenciaron, comentaron y obviamente que recepcionaron ese trabajo importantísimo, ¿no es cierto?, que realizó el ISEPSI, porque hay que reconocer que es un trabajo comunitario que enlaza eh, con la universidad, que enlaza con la ciencia y con lo académico, o sea, no es, hay un trabajo articulado, mejor dicho, en donde hay un protagonismo directo, el objeto de observación y de estudio, ¿no es cierto?, está en el territorio y es el mismo quien recolecta la información, porque se ha transformado así en productor de informe, de datos, para luego articular con personas, ¿no es cierto?, especializadas y hacer una síntesis estadística importante, ¿no? Y allí dio por resultado que más del 46% de los relevados padecen malnutrición. Es una de las situaciones que se está planteando seriamente y que el ISEPSI ha detectado que esa malnutrición se ha profundizado en estos años, ¿cierto? En Claro. el 2019 había realizado te digo como datos concretos, ¿no?, que me acuerdo ahora en este preciso momento, un 40,9% se identificó la malnutrición en una franja etaria que va de los 2 hasta los 18 años. Este año, ahora al finalizar, ¿no es cierto?, el periodo de análisis que abarcó desde fines de diciembre de 2020 hasta febrero de 2021, ha aumentado prácticamente un 6 puntos, ¿no es cierto? Entonces se ha identificado que un 47% de los relevados en esa franja etaria padecen de malnutrición. Claro. Y la mal, sí, entonces estamos ante la presencia de una situación, ¿no es cierto?, sanitaria y alimentaria muy delicada, que se profundiza obviamente en esta situación, como vos también lo señalaba, en momentos de pandemia. La pandemia va profundizando todas las flaquezas, debilidades y déficit, ¿no es cierto?, en diferentes países, y se va notando eso en el mundo entero, ¿no? Y por supuesto que en nuestro país no escapa esa situación. Por lo tanto, ahí se ha reconocido, se ha visto que hay una cuestión, hay una franja, ¿no es cierto?, de la población que estructuralmente estuvo en la pobreza y que no pudo salir de esa en muchísimos años, que ya es histórico. En esta pandemia esa situación se le profundiza aún más y es un riesgo ya.
hay una situación de riesgo porque el problema alimentario, la falta de nutrición alimentaria, es reproductora de desigualdades. ¿Qué significa eso? Que ese niño, niña, adolescente, obviamente va a estar muy condicionada su posibilidad en el futuro en cuanto a calidad de vida, porque justamente está limitada en la cuestión de alimentación. Siempre decimos, y los especialistas dicen, que el niño, el ser humano, ¿no es cierto?, desde la gestación hasta los 2, 4, 5 años, es esencial una buena nutrición para garantizar después su desarrollo, su formación, su capacidad intelectual, y obviamente que esas son las condiciones óptimas para que pueda llegar a un nivel de estudio universitario, y por supuesto eso le va a permitir una calidad de vida diferente. Si estamos en esta situación de una malnutrición acentuada, evidentemente hay un sector de la población que ya va a estar condicionada a su situación. Entonces, este trabajo fue muy importante, está en las redes como para información de la población, y bueno, obviamente se le brinda al Estado para que se contribuya a ver cómo empezamos a diseñar todos juntos una política alimentaria y sanitaria, ¿no es cierto?, que no sea simplemente asistencialista, coyuntural, que aborde el momento, sino que también enlace con una política laboral, de empleo y obviamente de producción. Tiene que ser integral el abordaje, porque si no vamos a estar siempre en la misma, ¿no es cierto?, tratando de tapar baches, y eso no va a solucionar el problema. Obviamente se presenta ahora una pandemia de esta naturaleza y esos baches ya no alcanzan, los hechos lo están demostrando, ¿no? Claro. Bueno, me permito por ahí consultarte sobre otros temas. Estamos viendo imágenes de comedores que te pedimos ayer, Uh-huh. merenderos, ¿no? ¿Cómo se trabaja en cuarentena con esto? ¿Todavía están abiertos? ¿Les llega la Sí. mercadería? ¿Cómo se organizan? Bueno, puntualmente nosotros tuvimos una demora de 3 meses, ¿va? Por lo cual hemos salido a reclamar, obviamente que la situación misma nos exigió salir a las calles en esta situación, con todos los riesgos que implica, obviamente con todas las medidas protocolares, porque somos muy conscientes de la peligrosidad de esta situación, de esta pandemia, ¿no es cierto?, que lleva la vida, que es letal, pero también el tema del alimento, la alimentación es vital, ¿no es cierto? Entonces eso nos obligó a salir. Pero por suerte, ante varias medidas, ¿no es cierto?, de reclamos, cruzadas con marcha, y bueno, este día sábado nosotros hemos recibido la mercadería, ¿no? Bueno, nos va a permitir otra vez oxigenar en este sentido, porque ya veníamos con mucho esfuerzo garantizando las ollas y merenderos. Como habrás visto vos, se siguen haciendo las meriendas. La semana anterior, creo que ahí no te pasé la foto, pero hicimos el día lunes anterior una jornada, digamos, de ollas populares, que hemos conseguido, bueno, la donación de pollo, ¿no es cierto? Las verduras las consiguen las compañeras a través de las huertas que tenemos también, y de muchas vecinas, vecinos que colaboran. La solidaridad está también, Liliana, eso hay que destacar. Muchas personas que tienen verdulerías en los barrios, o sea, esa solidaridad de los comerciantes barriales se nota, y también consideramos que hay un acompañamiento permanente porque ven permanentemente el trabajo concreto que estamos haciendo en sus barrios, ¿no es cierto? Entonces también eso nos permitió seguir manteniendo hasta el momento. Ahora lo que nosotros seguimos exigiendo al Estado es que la cantidad de alimentos que envían, pero también la calidad, o sea, necesitamos que para garantizar una alimentación de calidad, nutricional obviamente, se necesita el aporte no solamente de alimentos secos, sino que también de alimentos frescos, que es lo que nosotros conseguimos a través de las ayudas y colaboraciones que hacen comerciantes, amigos, vecinos, ¿no? Entonces también ese es un déficit que se presenta hoy a nivel nacional, porque no es solamente con nosotros, sino con el resto de las organizaciones, son alimentos secos nada más. Entonces, y muy limitados, a veces demasiado carga o demasiada cantidad en determinado alimento que por ahí se podía sustituir con otra, ¿no? Entonces también esos son reclamos, ¿no es cierto?, que quedan pendientes y que urge la intervención del Estado, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para ver con qué calidad de alimento va a nutrir a su población en momentos de pandemia, en momentos donde
necesariamente la población tiene que quedarse en la casa para resguardarse ante este virus, ¿no? que invade y que mata, ¿no? Sí, te pregunto, ¿sabes por qué? Pues salió a colación hace poco, si bien no se dio exactamente por redes sociales, por ahí uno dirá, bueno, no es serio, no sé hasta qué punto, porque hasta ahora las redes las vienen enfocando en un montón de cosas, no dio precisiones sobre qué comedor sería, pero sí mencionaban que en el ANCOM intentaban traer mercaderías, pero no les dio el número de la patente y no les dejaron ir a buscarla, podría decir, los trancaron ahí, ¿no? Por eso le preguntaba cómo se están manejando, si no tuvieron ningún problema. El Partido Obrero mencionaba también que quedó retenida la mercadería durante creo que 12 o 16 horas para el ingreso. ¿Ustedes se están manejando sin problema hasta ahora o por ahí hay complicaciones? Estuvimos unas horas, ¿no es cierto? Bueno, analizando, en realidad lo que hacen es analizar la tramitación que se Sí, necesita, que nosotros la presentamos, obviamente. No va a venir un camión a tontas y a locas, ¿no es cierto?, claro, sin traer tan la lejos, documentación. sí, en plena Claro, pandemia, sí. no. Y además, no es la primera vez, es histórico, ¿hace cuánto que vienen? No para nosotros, digamos, hay para otras organizaciones hace mucho tiempo que están viendo. O sea, y es el Ministerio de Desarrollo Social el que le está enviando, obviamente que le va a estar dando todo. Entonces, a veces estas cuestiones no se justifican estas demoras. No decimos que no revisen la documentación y obviamente que hay que revisarlo siempre, Claro, pero eso sí. no implica una demora intensiva, agobiante, estresante, que no se entiende ni por qué, ¿no? Pero hasta En el ahora, tema también, sí, lo que nos queda es que todo seco le mandan. Después ustedes se rebuscan acá claro, o siempre nos procuran, rebuscamos y sí. por eso seguimos manteniendo. Ahora, en el Tal, caso de Nancón, lo leí en el diario sí. de un merendero puntualmente y no me parece apropiado esa actitud de las fuerzas policiales o del Estado, obviamente. Me parece que en esta cuestión, si los merenderos son identificados, no pueden decir Sí, que no desconocen. La provincia, el Estado sabe que existen merenderos. O sea, tienen todas las herramientas comunicacionales, eh, tienen las instituciones que pueden averiguar y saben, identifican. Entonces, en este caso, si puntualmente están viendo que para traer mercadería para un merendero puntual, ¿no es cierto? No debería exigir una cosa absurda, ¿no es cierto? Entre primero está el número de patente y después está la pancita del niño. Es una cosa absurda eso, ¿no? Injusta además. Entonces no me parece, no me entra a mí en mis parámetros, ¿no es cierto?, de ser humano, qué es lo que tengo que priorizar en ese momento. Lo primero que tengo que priorizar cualquier sujeto o sujeta donde esté, va a priorizar el alimento, ¿no es cierto?, que es vital. Entonces me parece también que no es justo eso, ¿no? claro. No es apropiado. Sí, por ahí uno pretende, no sé si es mucho, ¿no? Que por ahí prime la cordura, ¿no? Si tenés que ir a buscar las cosas y te paran en un control. De una lástima no poder hacer la entrevista a la persona que fue damnificada porque no se Claro, dieron sí, mayores sí. precisiones, ¿no? Pero bueno, no quita, al menos hizo referencia. Eh, ¿Qué piensan ustedes de cuestiones tan vinculadas porque tienen contacto en territorio con la gente y escuchan también y son testigos de algunas situaciones que por ahí no son tan visibles, o sí, o se tergiversan o directamente no se habla de eso, o a lo mejor llegan a buen puerto? Presencialidad en las escuelas, ¿qué tan bien preparados estamos para esto en esta segunda ola? Bueno, lastimosamente ya previendo que en los comunicados de prensa que se dan en el mediodía cada vez hay más muertos en Formosa. Sí. Creo que el fin de semana hubieron 9, se bate un propio récord, estamos en el peor momento y todavía puede ser peor, ¿no? ¿Están Sí. dadas las condiciones? O sea, ¿qué piensan ustedes Bueno, como organización social? nosotros consideramos que en el marco de la peligrosidad, y que te decía hoy, que de la letalidad de este virus, no apostamos a ninguna enseñanza, educación presencial, ni de los alumnos ni de los docentes. Tienen que estar en su casa, ¿no es cierto? Ahora bien, este es el punto de cuestión, de discusión, de demanda que venimos haciendo ya desde el año pasado. Ni bien se inició la pandemia, esta organización fue la que en primer lugar reclamó y presentó, ¿no es cierto?, como proyecto al gobierno nacional la necesidad de generar la conectividad en los barrios más humildes para justamente tratar de salvaguardar el proceso educativo de los niños y niñas y adolescentes en los barrios.
porque justamente la pandemia no nos pega por igual a todos y a todas. Así es, Liliana. Hay un sector de la población que el quedarte en casa implica muchas limitaciones e implica a su vez profundización de las desigualdades. Esa es la cuestión. Entonces, de repente, digo yo, quédate en casa, un sector de la sociedad que tiene la compu, que tiene la conectividad, que tiene todos los recursos, que abre la heladera y está llena, entonces en ese sentido está bien, no pasa nada, o sea, no va a afectar, ¿no es cierto?, su calidad educativa, alimentaria. Lo que tenemos que atender fuertemente es el sector de la población, que es la amplia mayoría, que no tiene la conectividad, que le cuesta una barbaridad conectarse porque tiene por ahí un celular precario, tiene 5 niños, no garantiza la distribución, la recepción de los datos, de los trabajos que envían los docentes, no tienen computadora, un montón de la población, de los niños más humildes en los barrios, no tienen computadora, Liliana, y muchos no tienen wifi, no tienen. Entonces ahí es lo que nosotros planteamos. Decimos no a la presencialidad, pero sí a una política urgente de atención del Estado para garantizar estos recursos necesarios a la población que lo necesita, ¿no es cierto? Y que sabemos todo, que son los barrios, ¿no es cierto?, donde la vulnerabilidad social está latente. Entonces ahí también me parece que en esta cuestión de pandemia hay que tener los ojos abiertos y bueno, el que está ocupando los espacios del poder son los que tienen que rápidamente invertir, planificar y decidir esa inversión para que pasemos la pandemia, no nos encontremos a su vez con una crisis, ¿no es cierto?, de desigualdad educativa tan fuerte que va a ser nuevamente nefasto para los sectores populares de nuestro país. Pero claro, no compartimos esto de la presencialidad, absolutamente no. Es llevarlo, condenarlo a una fatalidad, a niños, niñas, adolescentes y a docentes. Claro. Bueno, en lo que tiene que ver con la manera en la que nos estamos manejando, ¿están de acuerdo con la adhesión de Formosa a este decreto? Nos quedan pocos días, pero nadie descarta que esto siga un poco más, ¿no? Del decreto del Presidencia de la Nación, porque no prácticamente, sino directamente nos adherimos en todo. ¿Qué te parece? ¿Cómo se está ejecutando? ¿Si era lo adecuado? ¿Si a lo mejor se exageró o no? ¿Cuál es tu posición? Sí, te digo, es lo mismo que el de afecta, ¿no es cierto?, al tema de la conectividad. Está todo bien, parece que hay que ser más riguroso en esta cuestión, pero también hay que estar alerta desde el Estado, todos aquellos sectores, ¿no es cierto?, que pueden entrar en una situación sumamente peligrosa en cuanto a su calidad de vida, ¿sí? Digo, el tema de cómo el Estado tiene que empezar a incentivar, a invertir en subsidios, en lo que sea, para todos los sectores que no necesitan, para poder garantizar ese quedarte en casa, ¿sí? Digo, para los sectores más humildes, para los sectores medios, para los sectores trabajadores, para los gastronómicos. Sabemos que esta pandemia no solamente ha sido letal, ¿no es cierto?, para la vida, sino también para el ingreso de muchísimas familias argentinas, y obviamente Formosa no está descartado de esto. Parece que hay que seguir más fuerte, tiene que ser el acompañamiento en esta situación, y más aún si se llega a profundizar, porque eso sí que generaría una situación, digamos, de hecatombe económica, no solamente sanitaria, ¿no? Bueno, ¿y qué proyección darías, ¿no?, de cómo va a seguir todo esto? ¿Hace falta algún tipo de incentivo del Estado para los que se quedan en su casa? Y mira, viste que hay un planteo de dar 15.000 pesos, ¿sí? Nosotros decimos que los subsidios, los acompañamientos, digamos, del Estado, tienen que ser iguales o equipararse al menos al valor de la canasta básica alimentaria. No puede ser menos, porque si no estamos justamente otra vez por detrás de la capacidad que puede tener una familia para poder alimentarse y quedarse en casa. Hoy una canasta básica alimentaria está rondando en Formosa, superando los 27.000 pesos, y la canasta básica total 60.000. Aquel que está por debajo de los 60.000 está en la línea de pobreza, y el que está por debajo de los 27.000 está cruzando la línea de la indigencia. Entonces todos los acompañamientos que tiene que hacer el Estado, tiene que hacerlo alcanzando esos niveles que le permitan
a la familia estar tranquila en ese momento, que garantice su alimentación. Si no, vamos a estar en la misma, se va a profundizar incluso esa situación de agudeza y de crisis, ¿no es cierto? No solamente sanitaria y económica. Digo porque van entrelazados eso, ¿no? Si la persona no le garantiza la comida, va a salir, Liliana, sale de alguna manera u otra. Va a ser castigado, penado, con infracciones, lo que sea, pero va a salir. Entonces también eso hay que evitarlo. ¿Y cómo? Con una ayuda económica que le permita a él realmente quedarse. O sea, con un costo, con un valor que le permita adquirir los alimentos necesarios, nutricionales, y que le permita quedarse en la casa. Si no, va a pasar lo mismo. Es lo mismo que a lo gastronómico. Si no la acompañás con recursos para poder garantizar a su empleado, y bueno, de alguna manera ya sabés cómo pasan las cosas, ¿no? Claro, sí, tal cual. Estamos viendo, recibimos mensajitos de texto de la gente también que, bueno, habla de lo difícil que está la situación hoy y reclaman también un IFE nuevo o que se les dé ayuda al sector, sí. Sí, sí. Pero la gente sale, ¿no? o sea, se entiende que es necesario, sí o sí, al menos resguardarnos más, porque nunca tuvimos tantos muertos, digo, acá en Formosa, Por ni eso. hablar en Vos sabés, Clorinda, cómo se está diseminando por todo el interior. terrible. Tratar, bueno, de evitar las aglomeraciones, si no son innecesarias, salir lo necesario nada más, pero el que la pelea todos los días tiene que salir todos los días, porque no le queda otra, hay que comer. Mira, yo te digo, se Sí, está dando casos concretos de gente que, obviamente, vos le decís quédate en casa, pero la gente tiene una motito y ¿cuál es para comer? ¿Qué hace? Va y pesca, porque una forma, porque vos no podés garantizar la carne hoy todos los días, imposible por el costo. Entonces, va y pesca y resulta que de repente no coincide con la patente y terminan incaptándole la moto. ¿Entendés lo que pasa? Entonces, todas esas cuestiones hay que estar alerta, hay que medir, mirar, digo, el Estado es el que tiene todos los elementos, los recursos, las instituciones para poder hacer ese análisis integral para cuidar a su ciudadanía, porque acá se trata de cuidar a la ciudadanía. Y cuidar no significa simplemente establecer leyes, penas, castigos, sino cuidarlos en el marco de asegurar su vida no con hambre ahí encerrado en la casa, sino claro, sí, justamente se con la entiende. alimentación necesaria. ¿Sí? Bueno, Beatriz, gracias por recibirnos en tu casa. Gracias a vos por estar siempre, Liliana. Bueno, Beatriz Galeano, referente de Barrios de Pie, compartió esta primera parte de la mañana y del noticiero con nosotros, dándonos una perspectiva bastante amplia, ¿no?, sobre cómo están como sector y también conversando de otros temas. Nos llama la atención el tema de este comedor, este merendero que tenía que ir a... Mayores datos no tenemos, sino ya sacábamos la entrevista, pero sí se ha viralizado por redes sociales. Tenían que venir a buscar los elementos para poder alimentar a los chicos, bueno, y no tenía móvil la referente del sector, alguien se ofreció a acercarla, pero bueno, no le dio la patente. Algunos dirán, ¿por qué no sacó el permiso? Pues no todos tienen conectividad, era una situación por ahí que había que resolver. Esas son cuestiones que sería interesante que se tengan en cuenta cuando se dan justamente los controles, ¿no? Casos como este, pues los chicos ese día al parecer no comieron.